todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo un trabajo de reciclaje. De reciclaje porque vamos a utilizar una de esas tazas que nos quedan por casa, que están siempre un poquito más estropeadas y que ya no nos gusta utilizar, pues la vamos en este caso a emplear para transformarla en un simpático organizador para nuestra mesa de escritorio o para nuestro baño. Como veis, queda bien bonita, con un montón de compartimentos tanto en la parte de fuera como en la parte de dentro, y la vamos a cerrar con unos botones. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el organizador de tazas necesitamos preparar los siguientes materiales: 3 telas que combinen entre sí, 2 gomas elásticas que son de cordón a tono de las telas que hemos seleccionado, los utilizaremos directamente como están. También tengo 4 botones y, por supuesto, una taza de las que andan por casa siempre, es un tamaño estándar que está un poquito estropeada y la vamos a transformar. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Mirad, esta es la taza que voy a forrar, es la habitual que podemos encontrar en los supermercados y que nos dan muchas veces con artículos de publicidad. Si la medís alrededor, por la parte de fuera, tiene un contorno de 27 centímetros y un alto aproximado de 9 centímetros y medio. Los moldes que vamos a utilizar están hechos específicamente para este tamaño de taza. En primer lugar, cortamos 2 piezas que tienen el mismo tamaño, un ancho de 27 centímetros y un alto de 20. Nos quedamos con una de ellas para hacer una serie de marcas sobre las que vamos a ir cosiendo los bolsillos que lleva el organizador. Con la ayuda de una regla y de un marcador de los que luego podamos borrar, vamos a hacer las siguientes marcas. La primera va a ir a 6 centímetros del borde de la tela. Es a 6 porque uno ya lo vamos luego a utilizar en el margen de costura. A continuación hacemos otra marca a 5, a 5, a 5 y la última confirmamos y está a una distancia de 6 centímetros. Por tanto, tenemos 6 centímetros, 5, 5, 5 y 6. Voy a repetir las mismas marcas un poquito más arriba para trazar las verticales y así unir los puntos. Voy trazando estas líneas que una vez cosidas van a quedar todas a 5 centímetros unas de las otras. También necesito trazar una línea horizontal a 8 centímetros y medio del borde de la tela. Entonces voy a buscar sobre estas líneas verticales 8 centímetros y medio y hago esta línea horizontal. Lo que voy a hacer es prolongar un poquito estas líneas verticales porque luego me van a facilitar el trabajo, el colocar los bolsillos. Bueno, este es el aspecto que tiene que quedar esta pieza una vez que hemos hecho las marcas. Os repito, aquí en vertical hacemos unas marcas a 6 centímetros, a 5, a 5, a 5 y a 6. Y en este sentido hemos hecho una a 8 centímetros y medio de este borde. Las líneas verticales que he trazado tienen que sobrepasar esta línea horizontal. Con todas estas marcas hechas, esta pieza la reservamos. Vamos a preparar ahora el bolsillo exterior. Para los bolsillos exteriores tenemos que tomar una pieza que tiene un tamaño de 42 centímetros de ancho y 17 de alto. La tenemos que doblar de esta manera con el revés hacia el interior, alineando muy bien los bordes de la tela, y una vez que la tengáis así doblada vamos a plancharla. Con la pieza ya planchada también vamos a hacer una serie de marcas. En esta ocasión van a ser la primera a 9 centímetros de aquí del lado más corto. Vamos a ir marcando 2 puntos en esta primera y ya vamos haciendo las rayas. Y las siguientes van a ser a 8 centímetros cada una.
Ya he trazado las 4 marcas que quedarían la primera a 9 centímetros del borde, luego las 3 siguientes a 8 centímetros una de otra y la última también nos va a quedar a 9 centímetros del borde. Estas de los extremos tienen 1 centímetro más porque están incluyendo el margen de costura. Ahora tomamos la pieza que habíamos preparado antes. Ahora tenemos que unir la pieza que hemos preparado de flores con la pieza de lunares para ir formando los bolsillos exteriores. Entonces tenemos que alinear cada una de estas marcas con la correspondiente en la tela de lunares. Voy a empezar por la segunda a la izquierda porque me va a ser más cómodo coserlo así. Empezaría alineando horizontalmente con la marca que tengo de lado a lado y verticalmente con la que le corresponda, que en este caso es la segunda. Una vez que lo tengo alineado, con unos alfileres voy a sujetarlo. Los ponemos en sentido perpendicular a la dirección de la costura para que no molesten cuando estemos cosiendo. Y entonces cuando lo tengamos así preparado, vamos a dar este primer pespunte. Yo prefiero ir cosiendo y luego preparo el siguiente bolsillo que prepararlos todos a la vez porque voy a tener muchos alfileres y me va a ser más difícil coserlo. Entonces vamos a coser este y continuamos. Ya he cosido el primer bolsillo y ahora hacemos lo mismo en el siguiente. Entonces en este caso ya tenemos que doblar un poquito la tela hacia alguno de los lados. Lo alineamos también horizontalmente y verticalmente con su marca correspondiente. Sujetamos con unos alfileres y damos el pespunte. Este paso lo vamos a dar también en los otros dos bolsillos que nos quedarían a los extremos. Se dan exactamente igual. Doblamos un poquito la tela, alineamos, sujetamos y damos el pespunte. Ya dado estas 4 costuras, ahora nos queda sujetar los extremos a la tela. Lo que vamos a hacer es alinear el borde de la pieza de flores con la tela de lunares, lo vamos a sujetar también y en este caso lo que vamos a dar de momento es una costura de zigzag justo al borde. Así sujetamos las piezas para los pasos que tengamos que dar luego a continuación. Al dar este pespunte en forma de zigzag ya hemos hecho los 5 bolsillos que tiene en la parte exterior el organizador. Ahora vamos a preparar en este otro extremo los bolsillos que tiene en la parte interior. Del mismo modo que hicimos para la parte exterior vamos a hacer una serie de marcas en la tela. En este caso son menos porque en la parte interior lleva menos bolsillos, porque el espacio que hay es distinto, es menos y si ponemos tantos bolsillos va a quedar muy apretado. Entonces en este caso la primera marca la vamos a hacer a 7 centímetros y medio, la siguiente la haremos a 6 centímetros, la siguiente de nuevo a 6 centímetros y la distancia que va a quedar de la última marca al borde de la tela también son 7 centímetros y medio. Las voy a repetir aquí y las uno verticalmente igual que hicimos en la parte exterior, en esta zona de esta pieza. Ya tengo todas las marcas hechas en este otro lado, os repito, a 7 centímetros y medio, 6, 6 y desde esta hasta el final tenemos otros 7 centímetros y medio. Esta marca horizontal la hemos hecho a una distancia de 8 centímetros del borde de la tela. Ahora voy a tomar la pieza de tela con la que voy a hacer los bolsillos como los que hemos hecho en la parte exterior. Para hacer los bolsillos de la parte interior tenéis que tomar una pieza que mida 36 centímetros por 14 de alto y hacemos lo mismo, la vamos a doblar así a la mitad y la vamos a planchar. Con la pieza así planchada vamos a hacer, igual que hicimos en la pieza de flores, una serie de marcas, pero van a cambiar las distancias. En este caso la primera marca la vamos a hacer a 9 centímetros y medio. La siguiente marca la haremos a 8 centímetros y medio y la última la vamos a hacer también a 8 centímetros y medio, quedando una distancia desde esta última marca al borde de la tela de 9 centímetros y medio. Cuando tengamos estas marcas vamos a trazarlas verticalmente y continuamos. Con las marcas hechas a 9 centímetros y medio el borde, 8 y medio, 8 y medio y este último 9 y medio, vamos a tomar la pieza que teníamos del principio, vamos a colocar la pieza alineando horizontalmente con la marca que tenemos horizontal y vamos a coserla formando los distintos bolsillos igual que habíamos hecho con la pieza de flores.
Con estos pespuntes dados lo que hacemos en los laterales es igual que habíamos hecho en esta zona, es decir, alinear la pieza y sujetarla dando un pespunte en forma de zigzag. Ahora lo que tenemos que hacer es preparar la parte de abajo de los bolsillos, sería aquí y aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es ir tomando cada uno de estos bolsillos y hacer unos pequeños pliegues alineados con las costuras e intentando que sean iguales. Entonces lo sujetamos con unos alfileres para luego ya coserlo. Los de los extremos los vamos a hacer un poquito distintos, los vamos a dejar para el final. Voy a preparar todos los demás y luego os enseño la diferencia que tenemos en estos 4 bolsillos que tenemos en los extremos de la tela. Mirad, yo sujeto los bolsillos centrales en ambos lados, ahora nos quedan los de los lados. Entonces aquí los hacemos un poquito aparte porque hay que tener en cuenta que luego esta pieza la vamos a coser, que tiene incluido un margen de costura de 1 centímetro. Entonces lo mejor que podemos hacer es marcarnos este centímetro, porque sabemos que esta parte luego va a quedar embebida por una costura. Entonces a la hora, voy a ponerle aquí un alfiler justo en la marca que acabo de hacer, a la hora de hacer este pliegue tengo que respetar este centímetro, no puedo hacer el pliegue hasta aquí, sino que lo tengo que hacer justo un poquito hacia adentro de este centímetro para que luego no nos quede pillado por la costura que vamos a dar. Lo sujetamos luego, eso sí, igual que los demás que hemos preparado hasta ahora. Voy a preparar los otros 3 bolsillos que nos quedan y continuamos. Con los bolsillos ya preparados, tanto los centrales como los que están en los lados, lo que vamos a hacer es dar en este lado y en este otro una costura de zigzag. Así vamos a unir las piezas, vamos a poder retirar los alfileres y nos va a ser mucho más cómodo dar el siguiente paso. Con este pespunte dado ya estamos prácticamente a punto de terminar. Lo que vamos a hacer ahora es en la parte superior de los bolsillos de los lados poner un alfiler de esta manera. Es para que ahora cuando cosamos la siguiente pieza nos aseguremos de que no pillamos tela de los bolsillos. Lo colocamos así, de manera que luego no nos moleste a la hora de coser y dejamos la pieza de esta manera preparada. Ahora lo que he hecho es tomar la pieza que habíamos cortado al principio de la misma tela que hemos usado para sujetar los bolsillos. Os recuerdo que tiene un tamaño de 27 por 20. Lo que hacemos es poner su derecho con el derecho de esta pieza y veis que parece un poco complicado alinearlo, pero vais a ver que con la ayuda de unas pinzas es bastante sencillo. Vamos a ir sujetando el borde de ambas piezas, que debe coincidir de tamaño porque están cortadas así, y vamos a sujetar todo alrededor. Con las piezas sujetas hemos ido alineando los bordes de la tela poco a poco. No lo hagáis posando una pieza sobre otra porque como tenemos los bolsillos en el interior hay mucho volumen y es complicado hacerlo de otra manera. Entonces vamos a dar un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro. Aquí he hecho una marca coincidiendo, no he puesto aquí pinzas para que lo veáis, con la parte donde van los bolsillos interiores. He hecho una marca de unos 7 centímetros aproximadamente que no coseré para por ahí voltear el trabajo. También comentaros que en este caso no vamos a utilizar guata porque lo que hace es dar demasiado volumen y en la parte interior va a dificultar mucho que quede bien terminado nuestro trabajo. Doy el pespunte y continuamos. Con el pespunte dado todo alrededor, lo que estoy haciendo es recortar un poquito las esquinas para que no nos queden muy abultadas. Y ahora por la apertura que habíamos dejado aquí vamos a voltear la pieza. Tened cuidado porque habíamos puesto unos alfileres en el interior para sujetar los bolsillos. Con la ayuda de algún utensilio como este, lo que hacemos es
asegurarnos de que las esquinas están completamente sacadas. Con la apertura cerrada, que como veis prácticamente no se nota, lo que voy a hacer es planchar la pieza, por un lado dando vapor aquí en la zona central para quitar las marcas que hemos hecho, y luego en los laterales lo que vamos a hacer es alinear bien el borde de la tela y plancharlo para que quede muy asentado. Con la pieza planchada solo os quedan incorporar los botones. Hay que poner dos, como he puesto yo aquí en la parte gris de lunares, y dos aproximadamente en la mitad del bolsillo que va en la parte de fuera. Tomamos ahora la taza y vamos a ver cómo colocamos la funda y la sujetamos con los botones. Es muy sencillo. Metemos los bolsillos que van hacia el interior dentro de la taza, la apertura la dejamos en la zona donde está el asa y vamos a colocar las gomas cruzándolas por debajo de la propia asa. Una iría así y la otra iría justo en el sentido contrario. Los enganches metálicos de la goma, bueno, pues los podemos disimular un poquito debajo de los botones, que prácticamente no se van a ver. A mí esta forma de cerrar el trabajo me parece muy original y además mucho más práctica que poner lazos, porque abulta menos y queda mejor terminado y siempre más ajustado. Este es el trabajo de hoy, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo.